en Radio News. La editorial del señor Oscar Muñoz, aquí en Radio News. Vos sabés que el argentino típico, el santacruceño, es ese personaje que no le gusta perder ni las bolitas, que siempre es altamente competitivo, que supuestamente está al tanto de todo. Pero la memoria es uno de los grandes problemas. Repetidas veces hemos hablado de la falta de memoria, de una ausencia brutal de memoria de corto plazo del ciudadano de a pie santacruceño. Hace algún tiempo el ensayista Alejandro Katz sobre este tema decía: las sociedades no tienen recuerdos, tienen historia. Hechos que ocurrieron en el pasado y que serán conocidos por medio de interpretaciones divergentes y valoraciones siempre encontradas, pero sobre cuyo acontecer en otro tiempo no caben dudas. Algo así como que repetimos ciclos permanentes de las cosas. Y no hay duda de esto, porque los recuerdos compartidos son literalmente imposibles. La así llamada memoria histórica o memoria colectiva es en verdad el resultado de una serie de complejas operaciones políticas orientadas a construir un sistema de creencias respecto de un pasado que se asumirá como común, casi como una convención. Y esto refiere un poco a lo que ocurrió durante los últimos años con el tema de los derechos humanos. Por tanto, podría aseverarse que se define la memoria como una función neurocognitiva que permite registrar, codificar, consolidar, retener, almacenar, recuperar y evocar la información previamente almacenada. Hagamos de cuenta que nuestro cerebro es algo así como un gran disco rígido. A partir de allí, la memoria a corto plazo, una fracción de la información, pasa a ese almacén sensorial, a esta nueva estructura llamada almacén a corto plazo o memoria a corto plazo, donde, don cerebro evalúa si la información es oportuna y si vale la pena enviarla al almacén más permanente, es decir, el almacén a largo plazo, algo así como la memoria. Dicho todo esto, que seguramente puede llamar un tanto a la confusión, diríamos que como consecuencia obligada, así estamos en Río Gallegos, en toda Santa Cruz, porque no tenemos memoria. No hay registro de lo que se vive, ni de lo que se padece. Todo es hoy. Mañana se verá si se soluciona o cambia todo. Pero si la memoria es la capacidad mental que posibilita a un sujeto registrar, conservar y evocar las experiencias, ideas, imágenes, acontecimientos, sentimientos, ¿por qué gobiernan siempre la misma gente en Santa Cruz? Si es que realmente hay memoria, ¿por qué siempre están los mismos? Doloroso, pero sincero. Los santacruceños no tenemos memoria, o al menos la gran mayoría no queremos tenerla. Lo que hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue ratificar una línea de soluciones fáciles. No comprometerse ni actuar como represa de la ley como última instancia. Y los exégetas de la ley de la provincia de Santa Cruz, algunos dirán que descansan sobre lo que ellos pensaron que era cierto, pero se vuelven a equivocar. La historia en algún momento se los marcará. Si bien es difícil predecir qué pasará en las elecciones del 2019, todo parece seguirá vigente este mecanismo que permitió que Alicia Kirchner
se impusiese como gobernador en 2015, pese a no ser la candidata más votada. Para hacer memoria, que no tenemos, vale recordar que en aquel momento Alicia Kirchner había conseguido 34% de los votos contra 41% de Eduardo Costa, que era el candidato de Cambiemos, Unión para Vivir Peor. Sin embargo, con la inestimable ayuda de los votos del gobernador mandato cumplido Daniel Peralta, que solo fueron pobres 17%, alcanzó para favorecer al lema peronista, que a pesar de odiarse y ser ramas del mismo árbol, se terminaron imponiendo, no por soberanía individual del voto, sino por la suma de colectoras, tan sencillo como el que pierde gana y el que gana pierde. La justicia legítima de la provincia de Santa Cruz está exultante. Logró que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aquella misma a la que se oyó durante años, le diera tangencialmente la razón. Porque si bien hubo un fallo circular, en ningún momento se atrevió la Corte Suprema de Justicia de la Nación a decir que se viola lisa y llanamente el artículo 114. No hay que ser un ministro de la Corte para entender que cuando se dice simple pluralidad de votos, no es sumatoria de votos de distintas listas. No tengo que ser un ministro cortesano, ni tengo que ser un abogado, sencillamente un periodista universitario. No es sumatoria de votos cuando la Constitución dice simple pluralidad de sufragios. No se trata de una interpretación técnica por parte de un lego, sino al apego a la palabra escrita, al idioma del buen argentino, del buen santacruceño, el de las cosas francas y leales. El voto por cada candidato era por ellos mismos y no por las ramas del mismo árbol. El voto no fue a Alicia Kirchner, el voto fue a quien perdió. Ahora tenemos el extraño privilegio de ser la única provincia en todo el país en tener el sistema electoral provincial totalmente por colectoras. Seremos de ahora en más el territorio de las recolectoras que se suman. La legitimidad del voto quedará guardada en el ropero por unos cuantos años más por el fallo circular de la Corte Suprema, que nunca entró ni siquiera a leer el artículo 114 de la Constitución. Las elecciones presidenciales del año próximo serán las primeras desde 1983 en desarrollarse en un contexto de caída, y atención, fuerte caída del gasto público. Hablo del gobierno nacional. Ya nadie puede ocultar decir que estamos en plena estanflación. Si bien se habría desacelerado el IPC, el índice de precios al consumidor, la inflación sigue siendo muy alta y todos los indicadores están a la baja. La venta de autos, que actúa como motor de consumo, directamente se desplomó. La venta de los planes de vehículos 0 kilómetros está en crisis. Los bienes durables están siendo postergados. La electrónica ya pasó al olvido. Los celulares, objetos de deseo y consumo, que en algunos casos se ofrecen todavía de alta gama, ya superan los 45.000 pesos por teléfono. Una locura total para el escuálido bolsillo del santacruceño medio. La industria textil languidece, solo sobrevive, con algunos altibajos en el consumo de alimentos, pero se podrá observar que falta solo una semana para la fiesta de fin de año y no hay prácticamente ningún interés masivo en la compra de productos. Sí lo habrá, pero sobre los mismos días, 24 o 31, pero en una medida muy cauta. Pero dicen que sigue el ajuste fiscal en el gobierno nacional, algo que contradice a gran parte del desarrollo teórico de la economía política, según la cual el gasto público se encuentra gobernado por los ciclos políticos, observándose expansiones en los periodos en que hay competencias electorales. Todo parece indicar que esto no se está cumpliendo, al menos en forma visible, por primera vez en muchos años.
Midiendo el gasto primario en relación al Producto Bruto Interno, se observa que el 2019 el mismo tendrá una importante caída, 1.6 del Producto Bruto Interno. Este ajuste del gasto será una parte de la corrección de las finanzas públicas necesarias para cumplir con la famosa meta del déficit fiscal primario cero. La otra parte la aportará la suba de algunos impuestos, fundamentalmente las retenciones a las exportaciones. Y en ningún otro año de elección presidencial se había observado desde el 83 este fenómeno. En algunos años el gasto había permanecido constante o con incrementos insignificantes, mientras que en otros periodos el aumento fue considerable y respondía a la intencionalidad de afectar la demanda agregada como escenario de recalentamiento porque se acercaban las elecciones y esto daba un rédito electoral que había sido constatado en innumerables ocasiones. El famoso voto bolsillo que ya hemos hablado. Bueno, automáticamente la pregunta que surge es, ¿busca el gobierno autodestruirse de Cambiemos? ¿Cómo pretenden ganar una elección con esta política fiscal contractiva? Y las respuestas son mucho más sencillas de lo que parecen. El convulsionado 2018 demostró que el gobierno no tiene otro camino. Le guste o no el ajuste, crea o no que hace más difícil ganar las elecciones, no tiene otra opción, dado que el nivel de endeudamiento público, el persistente déficit fiscal y el cierre de los mercados que lo venían financiándolo para corregir esos desequilibrios, le quitó las necesidades de financiamiento. No les quedó otra alternativa. La recuperación económica dice que tendrá que venir pura y exclusivamente desde el sector privado, sin ningún estímulo por parte de la política fiscal. Por tanto, los resultados de todo esto es incierto y se pueden elaborar escenarios positivos y negativos según los supuestos que se utilicen y las distintas probabilidades de ocurrencia que se le asignen. El desempeño económico, sin duda, influirá en la disputa electoral, así como también la mayor o menor certeza acerca de un futuro resultado de las elecciones también va a afectar la economía. Pase lo que pase, lo seguro es que en el 2019 será, desde el punto de vista político-fiscal, una elección histórica. Pero volviendo sobre nuestra pequeña realidad cotidiana, el municipio de Río Gallegos confirmó fechas de pago, de sueldos y aguinaldos. Y el gobierno del ex Frente para la Victoria hizo una pirueta, salió diciendo que seguía pagando a los maestros cuando ni siquiera había empezado. Algo les depositaron, pero la protesta sigue. El resto de los jubilados siguen con el goteo y el gran interrogante es si cobrarán o no el aguinaldo. Y dicho todo esto, porque en la ausencia se notó el fantasma del senador Costa, que estuvo permanentemente presente sobrevolando, pues en la visita relámpago del ministro del Interior Frigerio, a todos les quedó claro que ingresan miles de millones de pesos como nunca antes, y que no solo alcanza, sino que es posible un superávit, demostrando una vez más que la realidad mata al relato. Pero no es cuestión de datos aislados. Al gobierno de Alicia Kirchner en Santa Cruz le va muy, pero muy bien. El problema es que no ocurre lo mismo con el ciudadano de a pie, que sigue esperando una alegría que nunca llega. Que Dios nos ayude. Te firmo esto como Oscar Muñoz, esto es Noticias en la Red, y vos como siempre escuchás a Radio News.